Muy buenas masitas, galletitas y galletinis a un nuevo video acá en la galleta de Sísifo. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo video relacionado un poco con Silent Hill, pero esta vez con el remake de Silent Hill 2. Y este video surge más que nada de una reflexión que me nació hoy día. Vi una noticia que una de las mayores preocupaciones de los jugadores del Silent Hill 2 es que el nuevo juego sea un remake que esté bien hecho, que sea un remake que esté bien logrado. Y evidentemente la pregunta filosófica que está detrás es ¿en qué consiste que un remake esté bien hecho? Y en vista de eso mismo, no había hecho el vínculo entre estos conceptos, pero el concepto de remake es un plagio, si se quiere, o es una calcada representación del concepto de mímesis de Aristóteles, que creo que también lo abordamos en el capítulo pasado, en el video anterior. Y pensando, dije, bueno, yo creo que sería una buena idea hacer un video sobre la mímesis, el sentido de la mímesis, el sentido de lo representativo, que es un concepto fundamental en la estética y en la filosofía, porque gran parte de la historia del arte y de la estética y de la filosofía del arte se ha centrado en lo mimético, en qué es aquello que se tiene que representar, cómo hacemos para representarlo de buen modo, en qué consiste que una representación esté bien hecha. Y luego ya con el arte postmoderno uno dice, bueno, ¿y por qué el arte tiene que ser representativo? ¿Por qué tiene que ser mimético? ¿Por qué no apuntamos a lo antimimético? Entonces, la mímesis es un concepto que es trascendental en todo lo que ha sido la historia del arte. Y es por eso mismo que me parece interesante abordar la pregunta de qué hace que un remake sea un buen remake a través del concepto de mímesis. Es por eso que este capítulo y este video tratará básicamente de hacer la pregunta sobre, bueno, primero, cómo hacemos que un remake esté bien hecho. Y segundo, cómo se vincula esto con la idea de mímesis y la idea de representación. Y por qué también esto es tan complejo. No es tan fácil decir cómo hacer para que se haga una buena mímesis. Y esa va a ser la idea de la reflexión del día de hoy. Voy a comenzar señalando algo que quizás para muchos es evidente, pero que igual es importante hacer la diferenciación. Que si bien ambos conceptos que voy a mencionar tienen que ver con el concepto de mímesis, lo hacen de una manera diferente. Por un lado está la remasterización, que es básicamente cuando a un juego antiguo o un juego que ya tiene sus años ya, se le actualizan su apartado gráfico y su apartado de sonido. Es decir, se mejora el gráfico y se mejora el sonido. Por ejemplo, si yo quiero hacer la remasterización del Silent Hill 1, que es un juego como del 2000, lo hago hoy en día, lo que voy a hacer en el fondo va a ser mejorar los gráficos de ese juego y mejorar el sonido de ese juego. Eso sería como la remasterización. Mientras que el remake tiene que ver con volver a hacer el juego. Entonces, si yo quiero hacer un remake del Silent Hill 1, lo que voy a hacer es empezar un juego desde cero. Totalmente desde cero. Y ahí voy a cambiar la jugabilidad, voy a cambiar la cámara, voy a cambiar la escenografía, voy a cambiar el video, voy a cambiar el sonido, etc. Eso solamente para partir. O sea, esa es la diferencia entre la remasterización y el remake. El video va a tratar sobre el remake, el rehacer un juego. ¿Y por qué esta aclaración es importante? Porque si bien ambos elementos tienen que ver con el concepto de mímesis, que lo vamos a abordar un poquito más adelante, evidentemente el remake cambia algo. O sea, el remake busca hacer un juego completamente desde cero, pero conservando ciertas cosas del juego original. Y por eso es importante el concepto de mímesis que vamos a trabajar ahora. El concepto de mímesis significa, en griego, del griego al español, significa imitación o representación. Por lo general se suele traducir como representación, que tiene un tono un poquito más similar a lo que significa. Porque no, la mímesis en términos estéticos y en términos de arte no es el mero hecho de imitar algo, sino es el hecho de representar algo. Por ejemplo, si yo tengo en mi cabeza la idea de árbol, la mímesis del árbol va a ser la representación que yo hago en un lienzo sobre ese árbol, o en la pizarra, donde yo quiera hacerlo. No es la mera imitación de la idea de árbol, sino que es la representación que yo hago del árbol que tengo en mi cabeza. Y eso es mímesis. Mímesis es básicamente representar. Significa imitar, representar algo. Entonces, ahora viene la parte complicada. Porque pareciera ser evidente o pareciera ser muy simple decir, bueno, si yo quiero pintar un paisaje, lo que tengo que hacer es hacer la mímesis del paisaje. Tengo que poner mi lienzo, poner mis pinceles y donde aparezca el verde, pinto verde, donde aparezca el rojo, pinto rojo, donde aparezca el azul, pinto azul y listo, pinto el paisaje. En la práctica, en la teoría eso pareciera ser muy, muy fácil, ¿no? Pero en la práctica es evidente que eso conlleva una complejidad inmensa. No es tan fácil como decir que el árbol es verde. El árbol tiene cierta tonalidad de verde. No es tan fácil decir que el árbol es café.
El árbol tiene cierta tonalidad de café, que con el contraste con la luz va a producir un café en ciertas partes más oscura, en ciertas partes más claras, y así. Entonces, imaginen, si ya es difícil pensar el concepto de mímesis, si ya es difícil pensar el concepto de imitación, de representación en el arte, en pintar un paisaje, por ejemplo, imagínense lo difícil que tiene que ser ese mismo concepto aplicado a un videojuego. Imagínense tener la tarea de tener que representar, de tener que imitar aspectos de un juego, que uno consideraría un juego como de culto, que es el Silent Hill 2, y tener que rehacerlo, pero... Y aquí viene la parte importante de la palabra remake. La palabra remake ata a la persona que lo crea, es decir, al creador del remake, lo ata a la versión antigua. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo que este es un remake del Silent Hill 2, lo que estoy diciendo es que los jugadores que jugaron el Silent Hill 2 original deben poder sentir cierta participación del Silent Hill 2 original en este Silent Hill 2 remakeado, no sé cómo decirlo en español, como rehecho, ¿ya? En el remake de Silent Hill 2. Entonces, el creador del remake tiene que encargarse de dejar satisfechos a aquellos que van al remake del Silent Hill 2 porque se va a asemejar, porque sabemos que se va a asemejar al remake, al Silent Hill 2 original. Entonces, evidentemente hay una complejidad, porque lo que tiene que hacer el productor, lo que tiene que hacer el creador del videojuego del remake del Silent Hill 2, va a tener que pensar, bueno, ¿qué elementos son aquellos indispensables para decir que lo que estoy haciendo es un Silent Hill 2 y no un 3 o un 1? Y ahí, por ejemplo, el creador va a tener que tomar la trama, la historia, el personaje, ¿no? Va a tener que elegir ciertos elementos que son idénticos, es decir, que es una mímesis del Silent Hill 2 original. Pero esa decisión no es tan simple. Igual que con el tema del árbol y el lienzo. No es tan simple decir, bueno, en mi remake del Silent Hill 2 tengo que poner un árbol. Entonces voy a copiar este árbol y lo voy a pegar acá. No es tan simple. Porque lo mismo que pasa con los paisajes y lo mismo que pasa con el arte, los videojuegos no solamente son imágenes que se mueven. No solamente es una imagen quieta en la cual tú puedes copiar y pegar y poner en otra parte y vamos a hacer el juego desde nuevo. Sino que, igual como pasa con el paisaje, un árbol no está ahí solamente, sino que el árbol, al momento de yo pintarlo, representa algo que va más allá del árbol. Representa una emoción, un sentimiento. Por ejemplo, si yo pinto un atardecer, ese atardecer carga consigo un tono nostálgico, un tono de tranquilidad, quizá un poco de melancolía. Lo mismo pasa con el videojuego. Entonces, pensemos esto. Ahora es cuando viene la parte filosófica del video. La pregunta es, si sabemos que tenemos que hacer una mímesis del Silent Hill 2 original, si el remake es una mímesis del Silent Hill 2 original, la pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy haciendo una buena mímesis? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo una buena representación? ¿En qué me tengo que enfocar para yo decir que estoy haciendo un buen remake? Porque de nuevo, yo puedo decir, si yo copio la historia del Silent Hill 2, si yo copio los personajes de Silent Hill 2, si copio la jugabilidad y copio todo lo de Silent Hill 2, entonces voy a tener el Silent Hill 2. No voy a tener un remake del Silent Hill 2. Entonces, y aquí viene el cuidado que hay que tener respecto a la mímesis. Y también un concepto filosófico, que es que lo que el remake busca hacer es imitar al Silent Hill 2, pero al mismo tiempo lo que busca es actualizar las potencialidades que ese Silent Hill 2 tenía en principio. Y ahora paso a explicar esa parte, que es la parte filosófica del video. Todo buen remake lo que busca es actualizar la potencia representativa que poseía el juego original. Entonces, por ejemplo, en el Silent Hill 2 original, resulta que, pongamos que en esos tiempos los computadores no eran tan potentes. Entonces no podíamos tener un mundo abierto como lo conocemos hoy en día. No podíamos. ¿Ya? Sin embargo, dentro de la lógica del juego, que es un juego de exploración, que es un juego donde tú te metes a casa, ya, dentro de esa lógica de exploración, el juego carga consigo la potencialidad de convertirse en un mundo abierto. ¿Ya? Estoy inventando solamente, todo esto dentro de la ficción. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría un remake del juego? Un remake lo que haría es actualizar esa potencialidad que ya posee y lo convertiría en algo nuevo. Es decir, volvería eso que está solamente en potencia, lo volvería acto. Entonces, por ejemplo, si el Silent Hill 2 original está en potencia de convertirse en un juego de mundo abierto, pero debido a las limitaciones de la época no pudo, lo que va a hacer el remake va a ser convertir esa potencialidad en acto. Es decir, va a ser que, estoy inventando, pero el remake del 2 va a ser un juego de mundo abierto.
Ya estoy inventando. Eso es lo que todo remake busca. El remake busca que todo lo que el juego original tenía, mejorarlo de un modo que sea un juego nuevo. ¿Y cómo yo me aseguro que sea un juego nuevo? Porque lo que yo voy a imitar ciertas cosas del juego original, pero al mismo tiempo voy a actualizar su potencialidad. Y aquello que estaba en potencia lo voy a volver en acto. Ya es un lenguaje que ocupa Aristóteles. Entonces, por ejemplo, también es fácil entenderlo desde el ámbito de lo visual. El Silent Hill 2 original probablemente se vea muy feo. Probablemente se vean puros píxeles en la pantalla. ¿Por qué? Porque en esa época solamente llegaba hasta ahí la potencialidad del videojuego. Hasta ahí no, este es el acto del juego. El juego completo llegaba a tener ese gráfico. Y podemos decir que esos gráficos fueron los mejores gráficos de la época. Y hasta ahí nomás llegamos. Sin embargo, 20 y tantos años después, nos dimos cuenta que es posible actualizar esa potencialidad gráfica que tenía el Silent Hill 2. Y ahora podemos tener un Silent Hill 2 que es mucho más realista. Y recuerden que busca la mímesis, busca representar algo. ¿Y qué busca un juego? En este caso, representar fielmente la realidad. O lo que buscaría, si vienen del video anterior, del video pasado, todo buen juego de terror busca la mímesis, busca la representación de algo. Busca que lo que estamos viendo sea algo real, o nos parezca que es real. Y si los gráficos son mejores, más se va a asemejar a la realidad, más función mimética va a tener y por lo tanto, más nos va a parecer real lo que estamos viendo. Entonces, en cierto modo, gran parte del trabajo del remake tiene que ver con lograr también una buena mímesis, ¿cierto? Evidentemente, no solamente actualizar la potencialidad, sino que en esa actualización de la potencialidad sea una actualización de la potencialidad representativa, ¿ya? Todo esto en simple es decir, para que el remake sea un buen remake, lo que tiene que hacer es, número uno, encargarse de identificar qué es lo esencial del Silent Hill 2 original. Por ejemplo, sabemos que lo esencial es la trama, sabemos que lo esencial son los personajes, sabemos que lo esencial es la jugabilidad, sabemos que lo esencial es, no sé, pongamos la niebla. Ya, la niebla es esencial para entender Silent Hill 2, pongamos. ¿Ya? Ese es el punto número uno. El punto número uno es identificar. El punto número dos es, una vez que tú identificaste los elementos clave, lo que tienes que hacer ahora es representarlos en este nuevo videojuego. Pero la mímesis no es tan simple como copiar y pegar. Por eso digo que mímesis no es realmente imitar, sino que es representar. Entonces, lo que el creador del remake tiene que hacer es ver los elementos sustanciales del Silent Hill 2, representarlos en este remake, y al representarlos tiene que ser capaz de actualizar la potencialidad. Entonces uno espera que en el remake del Silent Hill 2 sea un juego mejor que el original. Uno espera que el remake del 2 sea superior al original. Muy parecido como sucedió con el remake del 4 del Resident Evil. El remake del Resident Evil 4 lo que buscaba o lo que deseaba era ser mejor que el Resident Evil 4 original. El remake del Resident Evil 2 lo que buscaba era ser mejor que el 2 original. Y así. ¿Ya? La duda es que evidentemente es un remake. Es decir, se basa en un juego antiguo, pero al mismo tiempo es un juego nuevo. Entonces ahí es cuando entramos con cierta paradoja. Y ahí está también muy, muy propio del arte contemporáneo, que es, bueno, ¿cuál es el límite de la representación? ¿Cuál es el límite de lo que tengo que representar? ¿Cuánto de lo que yo tengo que hacer en el Silent Hill 2 nuevo, en el remake del Silent Hill 2, cuánto tiene que ser algo novedoso? ¿Cuánto tiene que ser algo que no se haya visto en el original? ¿Y cuánto no? Y en ese sentido la pregunta siempre es, ¿dónde pongo el foco para lo mimético? Y también me gustaría hacer este video más que nada porque uno igual tiene que ser capaz de destacar o valorar la capacidad filosófica que tienen los creadores del remake de los videojuegos de poder dar cuenta de qué es lo esencial de un videojuego. Todos sabemos que el Silent Hill 2 es un juego de supervivencia, un juego de horror, de psicología, ¿no? Horror psicológico. Entonces evidentemente sabemos que tiene que estar eso ahí. Tenemos que lograr representar de buen modo el horror psicológico. Pero el Silent Hill 1 también representa el horror psicológico, el Silent Hill 3 también lo hace. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el remake del 2 para que se siga llamando Silent Hill 2? Esa es la pregunta sustancial. Y de nuevo, yo sigo pensando que es sumamente potente la idea de cómo esto afecta en realidad al sentido del arte, al sentido de lo estético. Un remake de un videojuego no es tan simple como copiar y pegar, sino que hay que tomar decisiones en donde, de nuevo, tenemos que imitar cosas, tenemos que representar cosas, pero al mismo tiempo esa representación tiene que ser actualizaciones de potencialidades anteriores. Si a mí me traen un juego donde la única actualización que hago es mejorar el apartado gráfico, entonces sabemos que no es un remake.
Sabemos que no es un juego nuevo, sabemos que es el mismo juego pero con mejores gráficos. Cuando hablamos de un remake, hablamos de un juego nuevo que se basa en el juego antiguo, que imita al juego anterior, que logra representar de una buena manera al juego anterior, al juego original, pero no es el juego original. Y si es un remake, lo que buscaría es ser mejor. Y eso también es un principio filosófico, o sea, si yo puedo crear algo, yo espero crear algo mejor que lo que ya se hizo. No busco hacer un videojuego para que sea peor. No tendría mucho sentido eso. Entonces, y ese es todo el dilema en todo caso de la Mimesis en el remake del Silent Hill 2. O sea, ¿cómo el creador va a actualizar las potencialidades que hay en Silent Hill 2? Yo estoy seguro, o sea, el Silent Hill 2 tiene muchas potencialidades, muchas cosas explotables. A pesar de que de los 3 Silent Hill que he jugado, el 1, el 2 y el 3, creo que el 2, el original por lo menos, yo creo que fue el que menos disfruté. Sin decir que es malo, sino que es bueno el juego. Pero creo que fue el que menos me llegó por varios motivos. Que quizá en otro video haga, pero en el fondo es como... Dentro de la lógica del remake, hay que saber definir hasta dónde va a llegar nuestra capacidad representativa, hasta dónde va a llegar la mímesis y hasta dónde va a llegar nuestra capacidad de innovar. Innovar siguiendo la mímesis es muy difícil, pero gran parte de lo que ha sido la historia del arte ha tenido que tener ese desafío. Estoy seguro que deben haber millones de árboles dibujados, millones, cientos de millones de árboles dibujados en el mundo, pero cada árbol que se dibuja es diferente. Y lo que lo hace diferente es lo que lo hace único. Y también lo que lo hace diferente es lo que lo hace llamativo. En este sentido, el remake del 2 tiene que ser diferente, pero también tiene que ser una buena imitación. Y ahora es cuando también la pregunta se abre sobre si un buen remake tiene que ser una buena imitación. Y no solamente tiene que ser una buena imitación, sino que además tiene que ser una imitación que actualice las potencialidades del juego original. La pregunta es si el remake lo va a lograr o no. Si el remake va a ser capaz de actualizar esas potencialidades que están en el Silent Hill 2, que son, por ejemplo, la jugabilidad. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar de la jugabilidad. Muchas cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, de la ambientación. Teniendo el apartado gráfico actual y teniendo el apartado sonoro actual, hay muchas cosas que se podrían cambiar de la ambientación. Muchas cosas se podrían cambiar, por ejemplo, también de la forma en cómo se accede al videojuego. Algo que quizá lo haga en otro video, pero hay una gran diferencia entre el Silent Hill 1 y el 2 y el 3. Y es que, por ejemplo, en el Silent Hill 1 y en el Silent Hill 3, el juego parte desde un sueño, parte desde lo onírico, parte desde la dimensión del sueño. Entonces, y a mí me parece que eso es más significativo, porque en el 1 y el 3 sueña, el sueño es una pesadilla y despierta, y pareciera ser que esa pesadilla no acaba. Entonces la profundidad psicológica que tiene es trascendental. En cambio el 2 pareciera ser que el juego solamente inicia. Empieza y comienza nomás. Y comienza uno corriendo. Entonces, también ahí uno puede tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a empezar el juego del mismo modo? ¿Va a empezar de manera diferente? Se va a desarrollar la trama? Etcétera. Todo esto son decisiones miméticas. Porque de nuevo, tiene que asemejarse al original sin ser el original. Tiene que asemejarse al original y ser mejor que el original. Y todo esto es decisiones miméticas. Decisiones de actualizar la representación. Y ese es el desafío. Y yo creo que ese también quizá aquí cada uno puede pensar algo diferente y cada uno puede establecer sus principios miméticos y decir, bueno, yo creo que lo más importante del Silent Hill 2 es que conserve su terror psicológico. O yo creo que lo más importante es que conserve su historia, o etc. Todos podemos decir cosas al respecto. Pero lo que sí o sí es cierto es que da lo mismo lo que digamos. Todo lo que nosotros podemos desear del remake tiene que ver con que sea mimético y que actualice la potencialidad del original. Porque si no actualiza la potencialidad original, para eso nos quedamos con el original, ¿cierto? Obvio. Y si solamente se encarga de replicarlo, entonces no es un remaster. Digo, si no es un remake, es un remaster. Así que esa es la discusión y evidentemente eso es lo que hay que analizar. Bueno, para concluir, solo queda decir que sinceramente no estoy tan ansioso por el remake del 2. Creo que si sale va a ser un buen videojuego, independientemente de que logre o no logre hacer bien este trabajo mimético. Va a ser un buen videojuego porque más que nada se le ha puesto, creo yo, harto empeño, al igual que con los Resident Evil. Yo creo que ha habido harto hype, ha habido harto como contexto, harto bullicio, harto diálogo respecto a cómo va a ser el videojuego. Y creo que eso es positivo para los videojuegos porque permite también hacerle feedback, hacerle un poco de... darle expectativas, generar expectativas con los videojuegos. Pero en gran medida yo creo que ese es el desafío que lo va a tener cualquier persona que piense en crear un videojuego también. Si yo quiero representar la idea del bien y el mal, ¿cómo lo voy a hacer en mi videojuego? También, la mimesis siempre va a estar. La diferencia es que el remake tiene un deber fundamental porque el remake está atado a la mimesis, ¿ya? Ese es el sentido del video también, entender que
los remakes de los videojuegos están atados a su mímesis, no pueden escapar de su mímesis. Por más que lo quieren, si no, porque para escapar de su mímesis no tendría que llamarse Silent Hill 2, tendría que llamarse otro juego, tendría que llamarse, no sé, la vida de Harry, no sé, no me acuerdo cuál es el protagonista del 2, no que se me olvida el nombre del protagonista, pero tendría que tener otro nombre, tendría que ser otro juego. Pero evidentemente el remake del Silent Hill 2 vive en una contradicción, porque tiene que ser mímesis del 2, pero sin ser el 2. Tiene que parecerse al 2 sin ser el original. Tiene que actualizar la potencialidad del 2 siendo una actualización positiva. Y ese es el desafío y evidentemente eso es lo que vamos a ver si es que al final se logra o no se logra. Si el video le gustó, denle like, suscríbase, comparta, comenta, haga lo que sea, denle like, denle dislike. La verdad es que todo suma, creo yo, al bienestar. La gracia de la filosofía es que uno puede decir muchas cosas de la filosofía. Esta reflexión vino más que nada porque Mimesis, Remake, me hacía mucho sentido. Quizá la reflexión no fue tan profunda, pero en realidad creo que es una reflexión necesaria por lo menos para empezar un diálogo. Se podría abordar mucho más el tema de lo mimético. Hay un texto de Rancière que estuve leyendo que es bien potente respecto a lo mimético. Y bueno, Aristóteles también, o sea, lo que dice sobre la mímesis, de cómo el buen arte tiene que ser buena mímesis, que está en el otro video, que le recomiendo ir a verlo. Y hay muchas cosas que se pueden decir de eso. Pero eso, si el video le gustó, ya sabe lo que tiene que hacer. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Who is it? Someone very important to me.